Buenas tardes a todos. Para mí es un honor volver aquí en carácter de invitado para compartir con ustedes algunas ideas o algunos conceptos que pueden resultar de interés. Por lo menos a mí me resultaban de interés cuando Fernando Yelsa, el hijo de don Mario, me los planteó. Y bueno, y en primer lugar yo debo agradecer nuevamente, obviamente, al Rotary, a su presidente, a Gonzalo Dupont, a los miembros de la comisión directiva, a los señores rotarios aquí presentes y a sus invitados, justamente por su presencia, al general Wins por su presentación. Hablamos de reformas. Yo creo que el término reforma como tal es un término que siempre debe estar presente en la vida de un país, pero en general en la vida de cualquier institución, ¿sí? Los tiempos van cambiando y adecuarse a los tiempos implica siempre hacer reformas. Definitivamente uno tiene que ir virando en función del medio ambiente, por decirlo de alguna manera, o del entorno. A veces uno no se da cuenta de determinadas cosas, porque se hacen naturalmente, pero continuamente uno está reformando. El mundo como tal, sobre todo a partir del Renacimiento, es un mundo de constante cambio, que se aceleró muchísimo, con algunos hitos desde mi punto de vista, como la aparición del cálculo diferencial, allá por el siglo XV aproximadamente. O sea, algunos decían que los griegos ya sabían cálculo diferencial, pero eso fue lo que permitió luego la revolución de la máquina de vapor, ¿sí? Luego vino la revolución de la energía eléctrica. Son enormes saltos en la historia de la humanidad, enormes saltos de productividad y de cambios increíbles. Las telecomunicaciones, y el último salto es, en materia de telecomunicaciones, la Internet, que claramente cuando uno ve los datos de los últimos 25 años, el aumento de la productividad general de las economías es enorme, y eso permitió un periodo que hasta el año 2008, cuando vino la crisis en los países desarrollados, se llamó algo así como el periodo de gran prosperidad con estabilidad. Nosotros a veces ni nos damos cuenta lo que ha significado en materia de multiplicación de tareas a un mismo tiempo o menor tiempo, ¿sí? El tema de las telecomunicaciones y de la computación como tal. Pero basta decir toda la revolución en materia de distribución del comercio mayorista y minorista que ha hecho esto. Es increíble. De hecho, cuando uno ve determinados datos de países grandes como Estados Unidos y ve que la productividad en el comercio mayorista y minorista crece a más del 4% anual, uno se asombra. ¿Cómo puede ser que la productividad de la mano de obra crezca al 4% anual en el comercio? Y bueno, esos son básicamente los avances en estos sistemas que permiten mejorar la distribución, ¿sí? Y eso le permite, con menos horas aplicadas, mover mucho más volumen. Cuando uno habla de reformas, tampoco habla solo de reformas económicas en el sentido estricto. Quizás en Uruguay la primera gran reforma que uno recuerda, por lo menos que uno tiene en su mente, y ayer fue el Día del Maestro, fue la reforma Vareliana. La reforma Vareliana, que claramente fue compartida en el Río de la Plata con la reforma de Sarmiento en Argentina, y que fue copiada de lo que pasaba en Boston, en Estados Unidos, prácticamente copiada. Luego vinieron otros reformadores, Valle Ordóñez entre ellos, naturalmente, ¿sí? Y luego el país entró en un letargo. El país tuvo progreso bastante importante.
fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego entró en un letargo que poco menos que sobre ese salto que le había sacado una distancia muy grande a todo el resto de la región, salvo Argentina, naturalmente, ¿sí?, quedó ahí. Era muy claro que el estancamiento económico tiene su origen, al final de todo, en una no integración al mundo. O sea, no se va al ritmo de que el mundo estaba yendo. Y por lo tanto lo que hacía falta era mover las estructuras para integrarse al mundo. Algunas cosas se hicieron en la década del 70, pero la mayoría de ellas empezaron en la segunda mitad de los 80. Sobre esas reformas, algunas puntuales, otras conceptuales, el país fue navegando y fue soportando tiempos buenos, tiempos muy malos y más o menos. Pero como dije al principio, como todo va cambiando, ¿sí?, y como el mundo se va moviendo rápidamente, desde mi punto de vista hay una cantidad de cosas que hay que hacer, que hay que tomarlas y hacerlas de aquí en adelante. Y no necesariamente son periodos cortos, en general son periodos largos, y ni que hablar que los frutos en general se ven bastante más adelante, sobre todo en algunos aspectos, no en todos. Yo le voy a repasar algunas áreas. Algunas áreas están bastante claras, están en la discusión afortunadamente política y de todos los partidos. Yo creo que por lo menos en los temas están de acuerdo, después en las formas o en los instrumentos puede haber diferencia, pero yo no me voy a detener en eso porque no es propósito detenerse en eso. Me interesan los temas y el sentido a veces de las reformas. Está claro que tenemos un problema enorme en educación y que eso se tiene que reformar, ¿sí?, que la reforma debería estar dirigida a una educación bastante más moderna, más integradora al mundo del trabajo, ¿sí?, donde la inclusión como tal se dé en los hechos y no de palabra. Hace un siglo el pasaporte de la modernidad era terminar la enseñanza primaria. Ese era el pasaporte de la modernidad hace un siglo. Hoy el pasaporte de la modernidad es por lo menos tener secundaria completa, o por lo menos un bachillerato técnico. Si no, no hay posibilidad de integrarse en este mundo. Podrán tener 9, 10 o hasta 11 años de escolaridad los muchachos, pero son analfabetos funcionales seguro. Y hoy el grave problema de Uruguay es ese. De hecho, los mayores abandonos están en tercer año del liceo. No hay estímulos, no sienten los muchachos que sirva los años siguientes. Bueno, definitivamente hay que atacar ese problema, hay que reformar esa parte de la educación. Es cierto que el problema es bastante más grande, ya está en primaria, hasta hace un tiempo, hasta hace unos años no pensaba que en primaria todavía se salvaba. Hoy está claro que no se salva porque si en primero de liceo repite prácticamente el 50% de los muchachos, es claro que en primaria hay un problema. Ese es el primer aspecto. Hay otro punto bien interesante. En los países desarrollados, y en Corea y en Japón, 96% de los muchachos terminan un ciclo secundario. En Uruguay, 36. Bueno, hay que tomar el toro por las astas. Esto no se hace de un día para el otro, naturalmente, pero sí, claramente precisa un cambio de orientación, un cambio de estímulos y de incentivos. Yo acá veo el Liceo Providencia, ¿sí?
Yo visité algunos, visité el Impulso, en realidad, y claramente en el mismo barrio, en Casaballe, y claramente uno ve allí cómo los estímulos y cómo la gestión comunitaria puede ayudar muchísimo. Uno ve cómo muchachos que claramente viven de un contexto muy malo, socioeconómico y familiar en general, en poco tiempo encajan y tienen incentivos para mejorar, como muchachos con apenas un año allí dentro intervienen en certámenes de matemática y le va bien. ¿Cómo rinden exámenes de inglés sin tener ninguna preparación en inglés en muy poco tiempo y le va bien? ¿Sí? Quiere decir que hay formas y no son más caras que otras, o por lo menos en términos, en valor absoluto son un poco más caras, pero en términos de resultados son infinitamente más baratas, que es lo que importa, medidas por unidad de resultado, de cambiar y cambiar bastante rápido, porque es cierto que estas experiencias no se pueden replicar a nivel masivo desde el sector público, pero sí se pueden replicar bastante del sector privado y no es todo el país ni todas las zonas que las precisan. Una segunda área importante, pero voy a hablar poco, es en materia de seguridad. Acá hay un problema de métodos, ni siquiera de gente. Uruguay tiene récord de policías por habitante, mucho más que Nueva York. Sin embargo, cuando se compara la seguridad de un lado y del otro, es bastante diferente. Entonces, las reformas en ese sentido, más allá de códigos, penas, separación de presos, etcétera, van en la administración como tal, en la organización del trabajo como tal. Muchas veces se desprecia la organización del trabajo como tal. La organización del trabajo es la clave de todo. Y tener la potestad y la flexibilidad para poder organizarlo de la manera adecuada y vencer la resistencia que todo cambio implica, trae consigo, es fundamental. Algo más, otra área importantísima es el área de los servicios públicos. Uruguay tiene servicios públicos, históricamente tiene servicios públicos relativamente buenos en términos de calidad, relativamente, en general hay algunos mejores y otros peores, pero son muy caros y en términos generales vienen bastante por detrás de muchos países. Hoy tenemos una amplia cobertura en materia de energía eléctrica y allí quizás es donde más se ha avanzado, porque inclusive hace poco salió un decreto donde de cierta manera reglamenta la ley, una parte que estaba ahí todavía, que sí, que se puede, que no se puede, de la ley de marco regulatorio del sector eléctrico, y donde de una manera indirecta los privados pueden generar y venderla a los privados a través de la red. Aquí, diríamos, hay un tema mucho más estructural y mucho más difícil de resolver, porque en tema de fuentes de abastecimiento estamos bastante acotados y nuestra dependencia a veces externa es muy grande. Pero hay otros dos sectores donde esto sí no pasa. En materia de energía eléctrica uno puede decir tiene energía cara, no cara, puede ser que sea un poco cara, pero digo, para los costos que Uruguay genera tampoco hay que esperar que allí uno pueda decir vamos a tener energía mucho más barata, salvo que, no sé si mucho, pero algo más barata, salvo que decida incursionar en la energía nuclear, que eso en principio está bastante vedado por lo pronto en Uruguay. Y no sé si tanto más barata tampoco, en realidad algo más barata, pero hay determinados costos allí en el medio que a mí por lo pronto no me quedan tan claros. Sector de combustibles es uno donde claramente
parece imponerse la necesidad de abrir a la competencia este sector. Y dejarnos de decir, bueno, pero en realidad el precio de paridad de importación es aquel, bueno, el mercado lo dirá. Todos sabemos que el sector de combustibles, la industria petrolera es la industria más eficiente del mundo, es de las más eficientes del mundo. Aquí tenemos un especialista en industria y me da a veces hasta rubor hablar del tema, pero claramente Uruguay paga un sobreprecio muy importante en el sector combustible. Para tener alguna idea, el galón de combustibles hoy en Estados Unidos está a $3.40 con impuesto incluido aproximadamente, 3.30, 3.40. Eso da menos de $1 por litro, 3,78 litros por galón aproximadamente. Eso incluye impuestos, y los impuestos depende del estado, pero 25, 27% del precio final son impuestos. En Uruguay del precio final hoy los impuestos son tipo 40% aproximadamente, número más, número menos, ¿sí? Y el precio por litro está ahora con la suba del dólar más o menos como 1.80 aproximadamente, 1.80 y poquito. ¿Sí? Bueno, si hacemos la cuenta de menos de 1, pongámosle 25% de impuestos, o 0.80 contra 1.80 con 40% de impuestos, está claro que hay una diferencia muy grande. Es cierto que nuestra refinería tiene problema de escala, ¿sí? Tiene problemas de escala. Ahora, yo no entiendo por qué, con las condiciones que ha dado Uruguay y que ha podido hacer empresas eficientes y que exportan al mundo en determinados sectores, no veo por qué Uruguay no podría, en un mercado abierto, tener alguna refinería no estatal que refine para la región, por ejemplo, como otros países hacen, como otros países también hacen. No sé, quizás haya costos que yo no lo sepa. Es cierto que tener la materia prima al lado es importante y abarata costos. La materia prima la tenemos al lado, ¿sí? Y quizás en algún momento sepamos que tenemos petróleo económicamente rentable para explotar. Esto obviamente que impone costos a la economía. La otra reforma importante a mi gusto también va en el sentido de la competencia, en la competencia en los servicios públicos, en las telecomunicaciones. Hoy, de hecho, el sector de telecomunicaciones es prácticamente un monopolio, de hecho, de Antel de vuelta. Es muy poco lo que puede ir por fuera de Antel. Y por más que se nos diga que tenemos cobertura y determinadas velocidades, es claro que estamos bastante más caros que otros países y las velocidades, si bien han aumentado, porque aumentaron muchísimo en el mundo, son mucho más lentas que en el resto del mundo. Siguiendo con lo que yo veo que hay que abordar, el tema de la infraestructura. Uno dice, bueno, pero eso no son reformas. Bueno, no son y son reformas. Uruguay tiene un puerto que, bueno, ahora tiene algunos problemas circunstanciales por el problema con Argentina, pero tiene un puerto cuyo crecimiento claramente depende de realmente una conexión fuerte con el sur de Brasil, una conexión terrestre fuerte con el sur de Brasil. El hinterland, como se dice en la jerga del puerto de Montevideo, es el sur de Brasil. Y para eso precisa naturalmente un transporte en cuenta, y ese es el ferrocarril. Del ferrocarril se habla mucho, pero hoy hay carga. Y es cierto que seguramente no haya un proyecto privado rentable que lo soporte. También es cierto que en la cuenta desde el sector público hay que poner cuál es el ahorro en mantenimiento y en nuevas vías, ¿sí? Y por lo tanto, cuando uno hace esa cuenta y esas determinadas cuentas, uno está dispuesto a pagar determinado subsidio al mantenimiento
y mismo a la construcción de vías férreas. Se impone claramente una concesión, el mecanismo yo creo que debería ser a menor, con bases técnicas, como se hacen estas cosas, precalificación técnica, que se sepa hacer, solvencia financiera, y después remate, en este caso sería menor subsidio directamente, básicamente, ¿sí? Se puede dejar con precio dado a menor subsidio o un subsidio que complementa a un determinado precio. O sea, siempre hay maneras de hacerlo. El sector público no tiene dinero para hacer esto, no tiene dinero para invertir. El nivel de gasto estatal hoy es bastante parecido en términos globales al nivel de gasto de Estados Unidos, con un ingreso per cápita que es la tercera parte que el de Estados Unidos, con lo cual la capacidad contributiva, ¿sí?, de una persona en Uruguay claramente está al límite, ¿sí? Quizás que Estados Unidos digan, bueno, capaz que tiene más capacidad contributiva, bueno, puede ser, pero aquí estamos al límite, es bastante claro que estamos al límite. No es lo mismo ganar 3 que ganar 1. Si uno gana 1 y le sacan el 30-33% de su ingreso, bueno, le sacan una parte. Si gana 3 y le sacan lo mismo, seguramente lo que le sacan no le afecta a determinadas cosas básicas que sí le ganan que sí le sacan al que gana 1. Es un problema económico, diríamos, se aplica la ley de los rendimientos marginales decrecientes. La ley dice que a medida, en este caso, la utilidad marginal decreciente, a medida que uno gana más, cada peso adicional que gana, desde el punto de vista de la valoración subjetiva de la persona, le significa menos. Los primeros pesos que uno gana le significan mucho porque significa acceder a bienes y servicios prácticamente esenciales, ¿sí?, que los valora mucho. A medida que va aumentando su ingreso, bueno, puede acceder a más, pero tampoco es tanto valor. A ver, entre tener 2 camisas y 3 camisas, tampoco puede haber mucha diferencia. Y entre 5 y 6 seguro que casi no hay ninguna diferencia. Bueno, eso pasa cuando uno tiene que pagar un porcentaje de ese nivel en materia impositiva. Entonces tenemos una reforma clara y una infraestructura férrea. En general en el transporte, claramente se precisan vías nuevas de transporte o arreglo de vías, que lo que se llama la palangana, la parte sur del país, precisa seguramente doble vía en toda la zona, y seguramente por lo menos 150 kilómetros de Montevideo enteros de doble vía, donde está el puerto, básicamente para llegar al puerto. Eso de vuelta no es posible hacerlo con fondos públicos, hay que hacerlo con fondos privados, definitivamente. Hay que aprender de las experiencias de otros, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron bien y cuándo lo hicieron mal, ¿sí? Pero el país, al final, naturalmente que el país lo va a pagar. No es posible financiarlo con peajes, está demostrado que los peajes no pagan por lo menos una parte sustancial de esto. La única vía que se pudo financiar con peajes fue la doble vía Montevideo-Punta del Este, porque tiene un tránsito enorme. El resto no lo financia con peajes. Es un financiamiento a largo plazo, pero seguramente tenga un rendimiento bastante importante en materia de agilización del volumen de actividad, mayor volumen de actividad y mucha más velocidad en ese volumen de actividad. Lo mismo pasa con los puertos. El sistema de puertos precisa ampliaciones. Yo creo que eso se está haciendo y hay que seguir haciéndolo. El otro punto es el sector público como tal y las rigideces que el sector público trae consigo. Yo creo que el valor de la flexibilidad, a veces uno no lo ve bien, pero el valor de la flexibilidad uno lo puede ver hoy en lo que ha pasado entre Europa y Estados Unidos. Los dos tuvieron más o menos el mismo shock, que fue la crisis de las subprime, de las hipotecas, diríamos, más problemáticas. Empezó en Estados Unidos. Europa demoró más de un año al final en recibir ese mismo, o por lo menos en ver ese problema en su sistema, ¿sí? Y Estados Unidos
en un año y 3 meses, empezó a crecer. A tasas más moderadas, porque tenía muy afectada su base de capital, que lo sigue teniendo, pero empezó a crecer y sigue creciendo, y este año, sobre todo el segundo trimestre y creo que el segundo semestre, ya está mostrando tasas de crecimiento mucho más importantes. Va a crecer tipo arriba del 3% seguramente en el segundo semestre, que es un ritmo para Estados Unidos bastante bueno, bastante bueno. De hecho, uno mira los indicadores y no solo ve un aumento del empleo muy importante, aún el empleo ya está por encima de los niveles de empleo precrisis, pero claramente como pasaron tantos años y el empleo de Estados Unidos tiene que crecer por el aumento vegetativo, tipo 1,5 millones, 1.700.000 personas por año, aún está debajo de lo que tendría que ser. Pero el empleo crece, el producto crece, la producción industrial, las ventas minoristas y mayoristas están todas por encima de los niveles precrisis. Estados Unidos es una economía muy flexible, realmente es una economía flexible, donde los agentes pueden moverse y hacer y deshacer no digo con total libertad, pero con bastantes libertades. Europa es una economía muy inflexible, donde las rigideces en todos los mercados son enormes, donde nosotros somos bastante parecidos a ellos. Pasa algo y queremos mantener ese algo, aunque sepamos que su único destino es que va a desaparecer. Bueno, en Europa uno sigue viendo, recién hace unos meses paró la caída en el nivel de empleo. El empleo cayó, 4 o 5 años seguidos cayendo el empleo. El producto casi no crece. De hecho, parecía que iba a crecer algo. Creo que va a terminar creciendo, pero el segundo trimestre fue muy malo este año. Y sigue peleando, y va a seguir peleando con sus rigideces, entre otras, y quizás de las más importantes hoy, su moneda, ¿no? No es lo mismo. Ahora creo que son 18 países que tienen la moneda común. Eran 17, creo que ahora se integró, creo que son 18. No es lo mismo esa moneda y esa fortaleza para Grecia, o para Italia, o para España, que lo que es para Alemania, o para Holanda, o Austria. Bueno, esa flexibilidad debe empezar por el sector público. ¿En qué sentido? El sector público no puede seguir como está hoy, con unos métodos de administración absolutamente perimidos. Hay experiencias en el mundo de modernizaciones del sector público, donde una vez más, al igual que estos liceos de gestión comunitaria, lo que cambian son los incentivos a las personas, lo que cambian es con ello cambian las formas de hacer las cosas. Aquí en Uruguay y el sector privado debemos reconocer que es bastante parecido. La forma más fácil de hacer las cosas que se piensa es poco menos que amontonando gente. Hay que hacer más cosas y ponemos más gente. Nunca se piensa en términos de organización como tal y cómo se pueden de una manera racionalizar los procesos. Esa es una reforma de largo aliento, no se hace ni en 4 años ni en 5, se hace en muchos más años, pero esa reforma hay que comenzarla. No es razonable que Uruguay tenga hoy 300.000 casi vínculos laborales del Estado, 300.000. De la población que trabaja, más o menos es el 20%, un poco más del 20%. De la población total es el 9% casi, un poquito menos del 9%. Estamos en valores, en algunos casos, casi el doble que en el mundo. No digo el doble, pero casi el doble que en el mundo. Hay algo que no estamos haciendo bien. Eso le impone un sobrecosto a todos, ¿sí? Pero también deja rígido todo lo demás. Porque cuando hay gente, empiezan a aparecer regulaciones, y esas regulaciones muchas veces ni siquiera se justifican. Solo se justifican en la mente de quien está ahí y dice, bueno, yo tengo que servir para algo al final. Y nada más que para eso. Y quienes estamos ahora del otro lado del mostrador, muchas veces nos damos cuenta
el enorme costo que significan determinados trámites, determinados sellos, certificados que se piden, que no tienen prácticamente en general, en muchos casos mejor dicho, perdón, ningún sentido. La reforma de la administración como tal, yendo a un esquema de incentivos y básicamente como hizo Nueva Zelanda por metas y resultados, eso es crucial. Pero para eso, ese proceso hay que generarlo, hay que creerlo y es de bien largo aliento. Dentro del sector público también, no sé si ustedes saben, pero yo les cuento en realidad, todas las inestabilidades en general de los países, internas de los países, están generadas y fueron generadas por problemas fiscales, o sea, problemas de desequilibrio del sector público. Los imperios cayeron cuando sus finanzas se deterioraron. La primera inflación conocida es en Roma, y en Roma las monedas eran de cobre básicamente, y cuando la ciudadanía se dio cuenta que la estaban limando y le ponían menos contenido metálico, los precios empezaron a subir, valían en metal. Y eso lo hacía el imperio porque no tenía suficiente dinero, y entonces tenía que imprimir, entre comillas, monedas con la misma cantidad de metal. La piedra Rosetta, que fue cuando estaba escrito en jeroglífico y en griego, ¿sí? Que como se pudo descifrar los jeroglíficos, es una protesta contra el aumento de los impuestos del faraón por una crisis en el sector fiscal en el imperio egipcio. Bueno, en general el origen de las inestabilidades son de origen fiscal. Alguna puede ser que en este mundo tan integrado a países un poco más vulnerables, más chicos, los complique de otra manera, pero el origen fiscal está presente en todo. Bueno, Uruguay no tiene una regla fiscal y tiene que darse una regla fiscal. Yo no diría para evitar en el 100% de los casos, porque Uruguay está dentro de los países demasiado pequeños que puede igual tener algunos problemas, aún estando muy sólido fiscalmente, ¿sí? Pero en todo caso los podrá tener, pero serán mucho menores que en otros lados. Esa regla fiscal sí es una reforma estructural, otros países se la han dado, ¿sí? Y lo único que implica es tener un resultado de las finanzas públicas de mediano plazo que no nos lleve a un problema de sobreendeudamiento en algún momento. Y a inflaciones, naturalmente. Muchas veces los sobreendeudamientos se solucionan con inflaciones. Por último, para no aburrirlo, hay muchos más en realidad, hay una reforma estructural que Uruguay empezó a hacer y está quedada y es sumamente importante, aunque uno dice, pero eso no es reforma estructural, y es quizás la más importante de todas, que es su inserción en el mundo. Ahora llaman la inserción internacional, la apertura externa, cómo comercia con el mundo. Nuestros países acá de la región del Mercosur son los países que menos tratados comerciales tienen en el mundo, y en un mundo que ha avanzado fenomenalmente hacia tratados de libre comercio, no solo dentro de nuestra región, sino en enormes bloques, Estados Unidos con Europa, Estados Unidos en el Tratado del Transpacífico, con todo el bloque del Asia Oriental, lo mismo Chile y algunos otros países del Pacífico. Uruguay, como toda economía, las ganancias de bienestar se dan en el intercambio. Cuanto más libre el intercambio, mayores ganancias de bienestar. Si uno piensa en los pueblos de la antigüedad, ¿cuál es? A ver, el Renacimiento nace en Florencia, ¿sí? Y de la zona norte, en realidad, de Italia. Eran los mercaderes los que tenían mayor libertad para intercambio. Si alguien se recuerda, la Liga Hanseática fue
el inicio del progreso de la Europa central fuerte, ¿sí? Esos comerciantes que iban y venían y traían y mejoraban la calidad de vida de la gente. Si uno se pone a pensar en materia de comercio, a veces uno dice, bueno, pero yo para acceder, es cierto que es para acceder a otros mercados y pagar menos impuestos, pero también es para acceder de esos mercados, no solo de bienes finales, sino muchas veces de materias primas de calidad, o más que nada de insumos intermedios y bienes de capital de calidad, ¿sí? Bienes intermedios e insumos de capital de calidad implican mayores ganancias de productividad aquí, y las ganancias de productividad implican mayor bienestar. A su vez, con un mundo comerciando entre sí de manera muy libre y uno afuera de ese mundo, cuando quiere entrar en los mercados que están comerciando entre sí libremente y tiene impuestos, esos impuestos los tiene que absorber él, porque si no, no puede entrar porque el otro entra más barato, meramente por un problema de barreras impositivas. Entonces, aunque parezca mentira, y esto casi es como una decisión administrativa, de hecho en Uruguay es una decisión administrativa fijar los aranceles externos, pero no lo es los acuerdos de libre comercio que tienen que pasar por los parlamentos. Por tanto, hay una tarea mixta, ¿sí?, importante, y yo creo que es de las más importantes. A veces uno piensa que el comercio exterior es algo, a veces dice, bueno, vamos a bajar los aranceles o vamos a dejar importar porque los precios de estos están muy altos. Esa no es la función. Eso no es la función. La función es asignación de recursos de manera eficiente. Y ahí estamos en un debe muy importante y nos venimos atrasando respecto al resto del mundo. De hecho, pensemos que el mundo ha tenido una crisis importante, algunos más, otros menos, claramente por lo que vimos. Y sin embargo, cuando los problemas económicos eran grandes en la historia del mundo, los países lo que hacían eran defenderse y aumentar los aranceles. Por primera vez no ha pasado eso. Cuando vino la crisis del 29, la reacción fue, nos defendemos, nos encerramos. La reacción no fue encerrarse. La reacción fue, estamos buscando nuevos acuerdos. El mundo aprendió que esto es muy importante para su desarrollo y para el bienestar de su gente, de esos países. Y por lo tanto, evitaron, y eso creo que es absoluta inteligencia de los gobiernos en los países, evitaron, diríamos, el argumento fácil e intentar un atajo que no conduce a nada. Algún país quiso ir por el atajo que está enfrente nuestro, para allá, ¿sí? Y mire cómo le está yendo. Cada vez peor. Muchas gracias por la atención.